creciendo, escuchando la palabra, siendo edificados en Cristo Jesús. Entonces damos gracias, Padre, por este tiempo, damos gracias por cada persona que está conectada, cada persona que hace parte de esta asociación. Oramos porque la palabra penetre en lo profundo del corazón, como dice la palabra, que es como esa espada de doble filo que rompe, que hoy rompa lo que tenga que romper en nosotros, que cambie, que transforme y que ponga allí lo que realmente tiene que estar, que es Cristo manifestado y glorificado en nosotros. Entonces, gracias, Padre, por este tiempo. Oramos por cada persona que no se ha podido conectar. Enviamos esa palabra, sabemos que la escuchan y que le ministra tanto mente, corazón como espíritu en todo tiempo y en todo momento. Gracias, Padre, porque nos permites reunirnos de esta manera y sabemos, Señor, que esto pasará, que esto también pasará y podremos seguirnos reuniendo como realmente deseamos. Entonces te damos gracias, Señor, nos quedamos en tu precioso espíritu, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia linda, un dedo pulgar arriba si todos están escuchando bien. ¿Todos escuchan? Perfecto, muy bien. Vale, el título de la enseñanza en esta mañana, si quiere tomarse nota, es impartición, transformación y gobierno. Impartición, transformación y gobierno. Y es algo que todos y cada uno de nosotros debemos tener en nuestra mente y debemos tener en nuestro corazón. Que hay algo que a ti y a mí nos identifica delante de Dios. Pero ese algo que hay en ti y que hay en mí, que nos identifica delante de Dios, también nos identifica delante de los hombres. Y lo que a todos y cada uno de nosotros nos identifica delante de Dios y delante de los hombres es el Espíritu Santo de Dios que ha sido impartido a nuestras vidas. Lo único que a ti y a mí nos identifica es el Espíritu Santo de Dios, el que está transformando nuestra mente y el que está transformando nuestro corazón por medio de ese proceso de transformación. Muchas veces el ser humano piensa que una vez hace una oración de fe y acepta a Cristo como su Señor y Salvador, ya todo está hecho, ya todo está consumado, ya todo está cumplido. No, es en esa apertura de nuestra mente y de nuestro corazón al Espíritu de Cristo donde en nosotros se empieza a gestar un proceso de transformación en nuestro interior. Cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando nosotros abrimos la puerta de nuestra mente y permitimos que el Espíritu de Cristo venga a hacer habitación en cada uno de nosotros. Para los antiguos, esto que te identifica a ti, para los antiguos, esto que me identifica a mí, que es el Espíritu de Cristo en nosotros, era una promesa. Pero hoy en día, para ti y para mí, lo que nos identifica delante de Dios y delante de los hombres no es una promesa, sino que es una realidad. Es una realidad de parte de Dios a nuestras vidas que nos ha sido impartida. Cristo ha sido impartido a nuestro espíritu. Pero ese Cristo que ha sido impartido a nuestro espíritu, número uno, impartido a nuestro espíritu, está transformando nuestra vida de dentro hacia afuera. Y la transformación que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros es una transformación a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Y conforme a esa transformación que se está generando en nosotros, porque es una transformación que se genera de dentro hacia afuera. No es lo externo lo que cambia al hombre, es lo interno, lo que habita. Entonces, Cristo impartido, número uno, Cristo en nosotros transformando nuestra mente y transformando nuestro corazón, nos permite rendir nuestra vida, rendir nuestra voluntad al gobierno y señorío de Cristo. Número 3. 1. Impartición. 2. Transformación. 3. Gobierno y señorío del Espíritu de Cristo en todos y cada uno de nosotros. Y todo esto maravilloso que el Espíritu Santo de Dios hace en ti y hace en mí, impartición, transformación y gobierno, hoy en día tiene que ser una realidad constante y efectiva en cada uno de nosotros. Porque está ahí, el Espíritu de Dios está para todo ser humano, que abra la puerta de su corazón para que venga a habitar. Y una vez habite, transforme. Y una vez transforme, gobierne en cada uno de nosotros.
no es exclusividad de unas pocas personas. Dios no es exclusivo, Dios es inclusivo. El amor de Dios nos incluye absolutamente a todos los seres humanos, pero está en la decisión individual de todos y cada uno de nosotros el verdaderamente abrir nuestra vida, nuestro ser interior, a que Cristo en nosotros impartido transforme y gobierne. El versículo que vamos a trabajar en esta mañana se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Y nos dice el texto: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Familia, para que una persona, para que cualquier ser humano sea sellado con el Espíritu Santo de la promesa, tiene que cumplirse una condición indispensable. Y la condición indispensable para que una persona, para que un ser humano sea sellado con el Espíritu Santo de la promesa, es que tiene que estar y permanecer en Cristo. Y yo me cuido mucho de decir la palabra tiene, pero en este aspecto y en este sentido de vida espiritual tiene que usarse. Para uno poder ser sellado, el ser humano poder ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa, tiene que estar y permanecer en Cristo. Por eso el texto dice: en él también vosotros. Este en él es una preposición de lugar, pero no es un lugar natural, no es un lugar físico, no es un lugar tangible, es un lugar espiritual. Y este en él es en Cristo. Y es en la verdad de la impartición de Cristo a nuestras vidas en que todo lo bueno, todo lo grande, todo lo poderoso, todo lo eterno de parte del Padre para nosotros nos es entregado como herencia, porque tú y yo somos hijos de Dios. Amén. Todo lo bueno, todo lo grande, todo lo eterno, todo lo poderoso es en Cristo de parte de Dios para nuestras vidas como herencia. Disfrutémoslo como hijos. Las herencias son para disfrutarlas. Las herencias no son para estar viviendo de una mala manera sabiendo que tenemos lo más grande que Dios ha provisto para ti y que Dios ha provisto para mí, que es la plenitud y la grandeza de su Hijo en cada uno de nosotros. Es en Cristo y solo en Cristo donde tú y yo oímos palabra de verdad. Por eso dice: en él también vosotros. No es en una persona, no es en una religión, no es en un sistema filosófico donde tú y yo oímos palabra de verdad. Es solo en Cristo donde tú y yo oímos palabra de verdad. Porque la verdad es y está en Cristo. Y es Cristo mismo entregado como verdad a nuestras vidas. Y es esa palabra de verdad que el Padre nos entrega, que el Padre nos presenta. Es esa palabra de verdad, la buena noticia y la buena nueva de salvación para todo ser humano. Ese es Cristo, es en nuestras vidas, es la primicia, es la buena nueva, es la buena noticia de salvación, es poder de Dios que salva al ser humano. Y eso es lo que tú y yo debemos testificar, porque en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, eso es lo que tenemos que testificar a otros. Esa palabra de verdad que es Cristo, no es tu palabra de verdad, no es la palabra que tú crees, no es la palabra en tu sabia opinión, es la palabra de Cristo impartida a otros a través de tu vida. En él también vosotros, iglesia. La promesa de parte de Dios para los antiguos. Se me bloqueó el iPad, menos mal tenía las hojitas. Perdón. La promesa de parte de Dios para los antiguos, la impartición de Cristo en nosotros, es una realidad poderosa, familia. Cristo como dádiva de Dios, Cristo como herencia del Padre en nosotros, ha sido entregado a nuestro espíritu. Cristo ha sido entregado y provisto de parte de Dios a tu espíritu y a mi espíritu. El Padre, desde el principio, se había propuesto algo. Y lo que el Padre desde el principio se había propuesto con todos y cada uno de nosotros y con la creación entera, era reunir en Cristo absolutamente todas las cosas. Las que están en el cielo y las que están en la tierra. Pero el Padre en Cristo no solo se propuso en él reunir todas las cosas,
sino que se propuso reconciliarlas. Tú y yo estábamos enemistados con Dios. La creación entera, por causa del pecado, estaba enemistada con Dios. Pero gracias al amor incondicional del Padre para con nosotros, su creación, sus hijos, Él ha provisto a su Hijo para en Él darnos absolutamente todas las cosas que tú y yo necesitábamos, pero también todas las cosas que por causa del pecado empezaron a hacer falta en el ser humano. Porque fue el pecado el que retiró, el que hizo que ya no estuviera al acceso del ser humano todo lo bueno que el Padre originalmente había dado al ser humano en su Hijo Jesucristo. Entonces, familia, toda la bendición espiritual está y es en Cristo, no es en otra persona. Y yo le animo a que durante esta semana usted se lea en Efesios capítulo 1, del 3 al 13, todo lo que en esa promesa, que es el Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas, que ya no es una promesa en nosotros, sino que tiene que ser una realidad eficaz y efectiva cada día de nuestras vidas. Todo lo que el Padre ha provisto es en Él, en el Hijo y solo en el Hijo. El versículo 3 de Efesios capítulo 1 dice: toda bendición espiritual está y es en Cristo. La adopción como hijos de Dios es por medio de Cristo. El versículo 5. El versículo 6 nos dice: el ser aceptos en el amado, el ser aceptos por Dios es solo en Cristo. El versículo 7 nos dice de Efesios capítulo 1: el ser redimidos y perdonados por Dios es por la sangre de Jesucristo que fue derramada por causa tuya y por causa mía. Toda la sabiduría e inteligencia abundante del Padre para nosotros es en Cristo. Versículo número 8. El conocer nosotros la voluntad del Padre, voluntad que era desde el principio, repito, reunir en Cristo todas las cosas. Esa voluntad te es dada a conocer a ti y me es dada a conocer a mí, solo en la verdad de su Hijo Jesucristo. Y yo sé que tal vez el mensaje puede sonar cristocéntrico, pero es que Cristo tiene que ser el centro y la universalidad del mensaje que se predica. Amén. No hay otra realidad, no hay otro mensaje para enseñar a las personas. Cristo es la universalidad y centralidad del propósito y del plan de Dios para la humanidad entera y para la creación. Fuera de Cristo, Dios no tiene nada que ofrecerte. Fuera de Cristo, tampoco quiere ofrecerte absolutamente nada fuera de Cristo. Pero en Cristo, con Él y en Él, nos ha dado absolutamente todas las cosas que tú y yo necesitamos. Pero no todas las cosas materiales. Esas vienen por añadidura. En Cristo nos han sido dadas todas las cosas espirituales que nos permiten ver que lo que tú y yo debemos hacer primeramente es buscar el reino de Dios y su justicia, para poder descansar que en esa búsqueda primaria del reino de Dios y su justicia, todo lo que tú y yo necesitamos por parte de Dios en Cristo nos es añadido. La palabra de Dios nos enseña que todas las bendiciones de parte de Dios para nuestras vidas son en Él sí y en Él amén. Esa es una promesa de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros, que todas las bendiciones del Padre son en Cristo sí y en Cristo amén. El Padre no tiene nada fuera de su Hijo para ningún ser humano. Y la pregunta en esta mañana es: ¿dónde estamos buscando lo que Dios tiene para nosotros? ¿Lo estamos buscando en una religión? ¿Lo estamos buscando en el gobierno? ¿Lo estamos buscando en una doctrina filosófica o en una doctrina de pensamiento? ¿O lo estamos buscando realmente en quien el Padre nos ha dado todas las cosas? En el conocimiento de Dios, en la sabiduría de Dios, que es Cristo mismo impartido a nuestra mente e impartido a nuestro corazón. La salvación es y está en Cristo. El perdón, la redención, la paz que sobrepasa todo entendimiento es y está en Cristo. La salud, la sanidad, el estar bien con nosotros mismos y con la gente que está a nuestro alrededor
es y está en Cristo. Todo, absolutamente todo lo que el Padre nos ha concedido como herencia para nosotros que somos sus hijos, es y está en Cristo. No busquemos en nosotros mismos, no busquemos en otras personas. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque en esa búsqueda del reino hay encuentro personal, cara a cara con Jesucristo. Pero debemos entender algo. Lo que el Padre nos ha dado en Cristo es espiritual. El Padre nos ha dado salvación. ¿Quién ve la salvación? El Padre nos ha dado redención. ¿Quién ve la redención? ¿Quién ve el perdón de pecados? Todo lo que el Padre nos ha dado en su Hijo es en Jesucristo. La paz y el gozo que tú tienes, tú la puedes reflejar con tu rostro, sí, pero es algo que gobierna en tu corazón, porque la victoria de Cristo está en ti, porque Él te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa certeza y seguridad que a pesar de que estemos pasando por una pandemia, que a pesar de que estemos pasando por aflicciones y por lo que el día a día trae a nuestras vidas, en todas esas cosas Cristo ya nos ha hecho más que vencedores. Por eso todo lo que el Padre en Cristo nos ha dado es espiritual, pero tiene una manifestación visible en lo natural. ¿Para quiénes? Para quienes buscamos, para quienes buscamos, para quienes buscamos. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y en eso es lo que tú y yo descansamos. Y en eso es lo que tú y yo debemos descansar, en que todas las cosas de parte de Dios en Cristo para nosotros ya han sido añadidas. Todas estas cosas pertenecen a la vida diaria y cotidiana. El que comer, el que vestir, todas estas cosas, la salud, pertenecen a la vida diaria y cotidiana. Y esta promesa la declaró Jesús, la que acabé de leer de Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El Señor Jesucristo las declaró refiriéndose al afán y a la ansiedad que la falta de las cosas naturales y materiales causa sobre el ser humano. Porque si usted no tiene para pagar el alquiler, en usted se genera afán y ansiedad. Si usted no tiene para suplir el alimento de sus hijos, en usted eso genera afán y ansiedad. A mí me ha ocurrido, como le puede ocurrir a cualquier persona. Eso genera afán y ansiedad. Pero hay que ir subiendo peldaños y hay que ir creciendo en el conocimiento de Cristo. Y subiendo peldaños y creciendo en el conocimiento de Cristo, llegamos a entender que es en la búsqueda primaria del reino de Dios, y el reino de Dios es Cristo, en que todas esas cosas que tú y yo necesitamos nos son añadidas. Y lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Jesucristo dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no os dará todo aquello que necesites? ¿O quién, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Siendo malos, usted y yo como padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no nos dará todo aquello que tú y yo necesitamos? Pero no lo material, tú y yo necesitamos en lo espiritual. Tú y yo necesitamos es entender y conocer a Cristo para que esa transformación en nosotros sea una efectividad por medio de esa impartición. Cristo impartido transforma tu mente, renueva tu corazón, y por medio de esa impartición, esa renovación, esa transformación, empieza a haber un gobierno efectivo y eficaz en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? No para gloria tuya, para la gloria de Dios. Es lo que Él quiere hacer, es lo que Él está haciendo en todos y cada uno de nosotros. Está en ti y en mí permitirle que Él en nuestras vidas gobierne. Afán y ansiedad, gente linda, no debe haber en hijos e hijas de Dios que hemos entendido que en Cristo ya nos han sido dadas todas las cosas. El mensaje de hoy es ese. El mensaje de hoy es: quienes no hayan permitido que el Espíritu de Cristo haya sido impartido a su vida porque no ha abierto la puerta de su corazón a Él, abra la puerta de su corazón. La palabra de Dios dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. El mismo Señor Jesucristo declaró: venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. La necesidad del ser humano no es de cosas materiales. La necesidad que todo ser humano tiene es de ir
a Cristo, para yendo a Cristo, ese Cristo sea impartido a tu vida. Y creyendo en Él, ese Cristo sea impartido en tu vida y en mi vida. Y una vez impartido, empiece a transformar, empiece a cambiar cosas en nuestra mente, empiece a cambiar cosas en nuestro corazón. ¿Por medio de qué? De su gobierno y de su señorío en todos y cada uno de nosotros. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Agradezco este tiempo que ustedes han podido compartir con nosotros y que hemos compartido. Nos hace mucha falta verlos y nos hace mucha falta abrazarlos y nos hace mucha falta besarlos, porque son nuestra familia, somos el cuerpo de Cristo y en esa unidad y en esa verdad es que tú y yo seguiremos creciendo y seguiremos estando edificados y fortalecidos cada día de nuestras vidas. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. No sé